Bueno, buenas al que se conecta al video. Vamos a empezar así rápidamente en lo que se deberían demorar resolviendo el parcial, que eran 15 minutos. O sea, parcial re breve. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer como la solución y como para que quede o sea, para que quede escrito qué fue lo que se preguntó y cómo era que se resolvía eso. Sí, yo ya les envié notas. Entonces déjenme por acá. Ustedes son... Ah, ¿cierto? Sí. O sea, entonces aquí donde dice entrega este PDF, ¿no? Entonces pues aquí están sus notas. Y digamos, o sea, si a usted le parece así en rojo, sí, como por ejemplo este señor, no digan quién es ese señor, señor o señorita, quien sea esa persona X. Entonces, si le aparece en rojo, así como está aquí en rojo, es porque no presentó. Entonces, por ejemplo, este señor no presentó nada. Bueno, señor, señorita. Esta persona no presentó nada. Estas dos personas no presentaron nada. Entonces, pues si usted le aparece un 00 ahí, es porque no. Porque tiene cero en esa nota, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, ¿qué se va a subir? Se va a subir esta nota, o sea, aquí donde dice 15%, o sea, esto que está en marrón, eso es lo que se sube en el 15. Y en el 20 se sube esto. Y acá esto en verde pues es en lo que le quedó el corte. Sí, o sea, esto que está aquí en verde es lo que le quedó el corte. Entonces, por ejemplo, hay gente, vea. Hay gente bien. O sea, a mí me parece que las notas no fueron malas. O sea, pues, para lo que esperaba. Vea ¿Cómo ahí. así, profe, que lo de verde ya la suma de todo el corte? Sí, o sea, en lo verde es lo que le No quedó el entendí. corte. O sea, por O ejemplo, sea, donde dice 3 le quedó en 3. ¿Cómo no entendí? o No. sea, Usted coge la nota, hace 3.1 y lo multiplica por 0.35 y le da nota del corte. Ah, ok, ya le entendí ahora sí. ah, cierto que ustedes trabajan distinto. Yo nunca he entendido ese sistema. Pero bueno, o sea, mejor dicho, la nota en marrón es el verde y el 15 y esto es el 20. Es cierto que ustedes trabajan es con el acumulado, ¿no? O sea, el acumulado sí es 3.1 por Sí, el 35. Es que yo no lo entiendo el tampoco, es que... acumulado es 3.1. Lo que pasa es que pues la suma del 15 y el 20 da pues el 3.1. Exacto. Pues da lo mismo que sumar 4.7 por 0.15 más 2 por 0.20. Eso, Entonces mejor coger el 3.1 y lo multiplica por 0.35 y ya. eso. Mejor dicho, o sea, bueno, es que nosotros trabajamos, o sea, es que yo siempre he trabajado distinto, ¿sí? O sea, pues que en la UIS lo que hacíamos era que, bueno, primero que todo, y esto sí es una, no sé, es una cosa que pues hay que plantear el debate. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, que aquí le limiten a usted le limiten a usted cuántos parciales hace y que cada cosa tiene que valer cada cosa, ¿no? O sea, no sé. Yo pienso que pues, por ejemplo, uno podría hacer cuatro parciales o cuatro notas y pues queda mejor. O sea, hacer cuatro cortes, no hacer tres cortes y no cuatro cortes. Y hacer cuatro cortes, pues hay más parciales y hay más notas, ¿sí? Pero vale menos. En Obviamente, caso de que uno le vaya mal en el primero, pues obviamente tiene más oportunidad con los otros tres. exacto. Entonces, pues, o sea, eso es una discusión, ¿no? Que pues cada quien librará y pues, o sea, esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal. O sea, como profesor, mi opinión personal es mejor cuatro cortes de 25%. ¿Sí? Ya así sea que, por lo menos, o sea, bueno, aquí les cuento un chisme. O sea, digamos, en la UIS lo que se maneja es que el último 25% es un examen acumulativo. No tiene que ser un examen acumulativo, ¿sí? O sea, en general allá se hace así, ¿no? O sea, digamos, usted el 75% se lo juega solo con el profesor. O sea, digamos, o sea, los parciales que quiera hacer el profesor, si el profesor quiere hacer 5 parciales para ese 75%, vale. O si quiere hacer 5 talleres para ese 75%, vale. O si quiere hacer 20 quizzes, un quiz cada semana, también vale. ¿Sí me entiende? O sea, es más flexible en ese sentido. Pero el último 25%
eso sí ya es algo por departamento, o sea, el departamento arma el examen y lo aplica. Lo que pasa es que aquí es difícil de hacer porque no hay infraestructura. Sí, o sea, digamos, ¿por qué? Porque, pues, piense cuántos estudiantes hay en cálculos, ¿no? O sea, ¿cuántos estudiantes hay de cálculo uno? Supongo deben haber unos 600, 700. Y usted hacer examen a 700 personas a la misma hora, eso no es fácil. Eso no es fácil, o sea, meta de... ¿Sí me entiende? O sea, es por eso, es como por eso, ¿no? Pero sí sería bueno, pues, replantearlo, no sé. Dejo la duda, ya cada quien... pues ya cada quien no, sino pues... Uno siempre trata como de mejorar, ¿no? O sea, bueno, en fin, de todas maneras, el marrón es el 15% y el azul es el 20% y eso es lo que se sube. Entonces, si está en rojo es porque no presentó, entonces ya le pongo no presentó. Pues bueno, ya por lo menos, o sea, si no han dicho nada es porque supongo que van a cancelar o no van a volver pero bueno, o sea, quiero también decirles pues que si usted quiere asistir a clase, asista, ¿sí? O sea, no, yo no le voy a cerrar el curso a nadie, ¿sí? O sea, yo no me voy a poner a coger con la lista, ay no, usted me canceló y no vuelve, no, a mí no me importa, o sea, a mí sí, a mí antes me alegra eso, o sea, a mí me alegra mucho, o sea, y eso me pasaba también allá. Bueno, porque era presencial y en presencial pues es más fácil todo. Digamos, había un salón grandísimo y a veces, o sea, o sea, a mí como profesor me llena, me da alegría ver por lo menos 5 o 6 estudiantes de otro curso. Por ejemplo, antes de los exámenes, se llenaba un salón, era no sé, de 30 y terminaba con 50, 60 estudiantes allá parándole bolas a uno, allá diciendo mentiras en un tablero, como que, uff. O sea, eso es bacano, ¿sí? Entonces, pues si usted quiere volver a clase, va a cancelar o no quiere volver, o sea, o ya va a cancelar la materia o lo que sea, y quiere seguir viniendo, siga preguntando, no hay ningún problema. ¿Listo? Por ejemplo, Julio que perdió hasta la risa, entonces, pues, Julio puede seguir volviendo, no hay ningún problema, Julio. Aquí se le sigue recibiendo sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, ¿qué era el parcial? ¿Qué era el parcial? No quiero demorarme más de 10 minutos. Ay, uy, tengo una decepción con una persona y lo peor de todo es que no la quiero nombrar. Es una muchacha. Pero a ver, Z es variable compleja. Estamos con funciones de variable compleja. ¿Y cómo se le ocurre resolver una integral de variable compleja con logaritmo? No se puede. O sea, ¿qué hizo esa persona en cuestión? Hizo fracciones parciales. Entonces, hizo fracciones parciales de esto y entonces llegó, claro, entonces aplicó las técnicas de logaritmo natural, ¿no? Entonces, porque esto sale con puro logaritmo, o sea, si fuera una integral real, esto sale logaritmo natural. Pero es que ahí falló en todo. O sea, ahí falla en todo. ¿Por qué? Porque primero que todo, esta no es una integral de área. O sea, inicialmente hay que entender que esto no es una integral de área. Esto es una integral de línea. Recuerde que la definición que dimos de integral es una integral de línea. Lo que pasa es que después de que uno va viendo los teoremas, uno se enfoca es cuando la función tenga singularidades, porque si la función no tiene singularidades, calcular una integral es extremadamente fácil, ¿sí? O sea, quiero dejar eso claro, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de este tipo de integrales. O sea, no es que yo haya hecho una sustitución de una función de variable real en una función de variable compleja y que sea calcular un área, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de integrales de línea. ¿De integrales de línea en qué sentido? En que unen un punto z sub 0 y un punto z sub 1. Lo que pasa es que vimos
lo que pasa es que vimos que bueno, hay varias formas de calcular ese integral de línea, ¿no? Y como estamos hablando de integrales de línea, ¿qué? En realidad la integral se basa en calcular este integral que está acá. O sea, siempre hemos calculado este integral, ¿sí? O sea, este tipo de integrales, de unir este punto con este punto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó Y, fue profe, que... Cuénteme. se le está entrecortando mucho, no sé si será usted o mi internet. ¿Alguien más? No, yo también la escucho. Sí, Sí, profe. profe. Sí, ahorita hace un rato se quedó callado como unos 4 segundos. Regale un momento, que sí, ayer tuvo problemas con Movistar. Entonces, espérenme, voy a mirar a ver qué pasó con el móvil. Claro. Ahora todo tiene sentido. Bueno, entonces ¿qué estaba diciendo, no? O sea, no estamos hablando de integrales de variable real en este sentido, no estamos hablando de eso, estamos hablando de integrales de línea. O sea, integrales que unen dos puntos por medio de un camino. ¿Y qué pasa entonces? Pues lo que hizo Cauchy fue que si tenía una singularidad, pues entonces mostraba dos métodos. Pero de todas maneras, todo viene de esto, de unir un círculo. ¿Sí? O sea, de un círculo, un contorno cerrado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿cómo se hacía? Fácil. Se hacía fácil porque ya lo hemos trabajado. Y digamos, era integral cerrada de 10z más 4 sobre ¿qué? Va a ser solo un tema, ¿sí? El otro es parecido. Entonces no. Z menos a al cuadrado. O sea, el otro es lo mismo, solo cambia pues el número en que usted reemplaza. Z menos por Z menos A menos 1 de Z, ¿no? Entonces usted puede hacer esto de dos formas. La primera era por residuos. Y la otra era pues hacer la transformación de la función. Entonces, pues es claro que A menos 1 es polo simple y que A es polo de orden 2. Como A era un polo de orden 2, sí o sí le tocaba derivar. O sea, ya fuera calculando el residuo o ya fuera calculándolo como polo simple. ¿Qué pasó? Yo no sé de dónde estaban mirando, yo no sé a quién le estaban copiando, qué estaban haciendo. Pero entonces llegó mucha gente y cogió y derivó cuando cogía el polo simple. Mal, ¿cómo le ocurre? O sea, digamos, ¿qué había que derivar? Había que derivar esto. 10z más 4 sobre z menos a menos 1. O sea, había que derivar esto. Había que tomar y había que derivar eso que está ahí. Había que derivar esto que está acá. ¿Listo? Entonces, se deriva esto. Y al derivarlo, usted lo evaluaba en A. Sí, entonces la derivada de esa, en particular, daba 10A... No, mentiras. Esa derivada daba... menos 10A más 6... menos 10A más 6 sobre 1. Y eso lo evaluaba en A. Ah, bueno, ya está evaluado en A. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que aquí ya está evaluado en A, ¿sí? Derivando esto. Y cuando usted hacía el polo simple, calcular el residuo para el polo simple era fácil. O hacerlo por el otro lado. ¿Por qué? Porque era simplemente escribir 10z más 4
dividido entre z menos a al cuadrado, y esto sí lo podía evaluar en z igual a menos 1. Y entonces cuando lo hacía, le daba 10a menos 6. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando usted la sumaba, les daba 0. O sea que esa integral daba 0. El contorno siempre contenía las dos singularidades. Entonces, bueno, o sea, derivaba esto, le daba esto, lo hacía por polo simple y le daba esto. Por cualquiera de los dos lados, esa integral daba 0. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy diciendo o no? ¿Hay alguna pregunta ahí? En los dos temas. O sea, profe, que los dos ejercicios daba 0. No, o sea, toda la integral daba 0. Acá el primer residuo le daba menos 10a más 6 y el segundo residuo le daba 10a menos 6. Entonces cuando usted lo sumaba, porque de todas maneras le tocaba sumar, le daba 0. Entonces, sin sustituir el valor, uno podía decir que daba 0. Sin sustituir el valor, sí. Sin sustituir el valor. Es que lo está en general. Sí, pero de todas maneras, pues claro que el valor había que ponerlo, ¿no? O sea, y yo no entiendo si es que ustedes no leen. Pero bueno, esta vez lo valgo, pero la próxima le pongo 0. O sea, si allá decía claramente la identificación, no la suma. Allá decía la identificación es la que debe ser par o impar, no la suma. Pero bueno, de todas maneras se le calificó ahí. Pero para la próxima es la identificación. Bueno, las series de Laurent. Pero, profe, ¿era la suma, la identificación que ese par o lo que termina la identificación? No, la identificación. Su cédula. O sea, yo no sé si usted es par o impar, pero es la cédula. No Mi la cédula es suma. par, mi cédula es par. Así que me tocaba el par. ¿Y usted qué hizo? Hizo el impar. Y la suma también me daba par. Ah, bueno. De buenas entonces que las dos cuales dieron lo mismo. Pero o sea, era la identificación. ¿Listo? Bueno, ahí está entonces el primero. El segundo punto, bueno, en el segundo punto cuando módulo de z era menor que el primer valor, cuando era menor que 2a, eran series de Taylor. Entonces, ¿qué tocaba hacer? O sea, porque era uno, bueno, primero que todo, hubo gente que se puso a hacer las fracciones parciales. Las fracciones parciales ya estaban hechas. Entonces, ¿usted para qué se ponía a hacer más fracciones parciales si ya estaban hechas? Por eso fue que las puse ahí. Entonces, perdían tiempo ahí y creían que porque hizo las fracciones parciales les iba a dar puntos. Pues no, porque ya estaban. O sea, ¿para qué le voy a dar algo que ya está hecho? Entonces, era para evitar que se pusieran a hacer fracciones parciales. Primero que todo eso. Bueno, como era serie de Taylor, o sea, ¿por qué es serie de Taylor? Es serie de Taylor porque, pues, el módulo de z es menor que la singularidad más pequeña. Sí, la singularidad más pequeña es 2, o sea, uy, ese plano quedó horrible. O sea, estábamos hablando, bueno, ya va que hacer el dibujo de las singularidades, ¿no? Y digamos, habían 3 regiones, ¿no? La primera región era esta, la segunda región, o sea, la región B era que estuviera entre los dos círculos, y la otra pues es lo que estaba por fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que bueno, hay que calcular entonces esta singular, o sea, la serie. ¿Cómo lo hacía uno? Fácil, mire. La primera, usted dividía entre 3a, entre menos 3a para voltearlo, ¿no? Porque, o sea, porque, mire, hace usted esto. Z dividido entre 3a, y como ya puso el menos acá, entonces aquí le queda negativo, y acá le queda más 3a sobre 3a. Entonces, cuando usted ya tiene esto, bueno, y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, menos 1 sobre a por z sobre 2a menos más, aquí menos y aquí más, 2a sobre 2a. Entonces, cuando usted tenía escrito eso así, ya podía hacer una serie geométrica. Bueno,
aquí toca multiplicar por 3a, ¿no? Para poder dividir, y aquí toca multiplicar por 2a. Entonces, ¿eso qué le quedaba? Pues le quedaba menos 1 sobre 3a cuadrado, que multiplicaba. Bueno, si quería hacerle más, pues le podía hacer más, pero si hacía esto, pues ya estaba bien. Al cuadrado, más 1 sobre 2a al cuadrado, que multiplicaba la suma de n igual 0 a infinito de z a la n, z a la n sobre 2a a la n. ¿Sí? O sea, esta era la serie. Así de fácil era, o sea, simplemente dividir entre 2a. ¿Por qué? Porque, digamos, las dos singularidades, o sea, estábamos hablando de la región donde las dos singularidades pues son más pequeñas que o sea, que el módulo de z es menor que la singularidad más pequeña, ¿sí? Más cerca de cero, pues, porque en los complejos no hay orden, ¿no? Entonces usted hacía esto, y con esto ya tenía el punto. ¿Qué pasa? Si usted está hablando en la sección rosada, esta es una serie de Taylor, pero esta sí es una serie de Laurent. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues simplemente dividir entre z. ¿Para qué? Para voltear la región de convergencia, y que la región de convergencia le quedara así. ¿Sí? O sea, esta región de convergencia es Taylor. Entonces usted ya la tenía, o sea, esta serie no había que volverla a calcular porque usted ya la tenía acá, o sea, vamos, lo rosado era eso que ya está ahí guardado. Ahora, ¿qué pasa? Pues tocaba empezar a trabajarle, era lo amarillo. Entonces, ¿y cómo hacía lo amarillo? Pues lo amarillo lo ponía y dividía, esto que está acá lo dividía entre z, entonces le va a quedar menos 1 sobre a. Entonces aquí multiplica por z para poder dividir entre z, entonces le va a quedar z sobre z menos 2a sobre z. Y ahí ya la tiene, porque entonces le queda menos 1 sobre az, que multiplica la serie de 2a sobre z a la n. Y después pues le sumaba lo rosado, más lo rosado. Sí, más esto. Y ya, eso era en esa región de convergencia. Y la última, pues usted ya había calculado, en la segunda ya había calculado esta, pues simplemente era trabajarle a la otra fracción, y la otra fracción era así. ¿Sí? O sea, para que quedara que el módulo de z era mayor que 3a. Entonces usted ya tenía que, para esta ya tiene que el módulo de z es mayor que 2a. Entonces, cuando el módulo de z es mayor que 3a, entonces usted divide entre z. Entonces le va a quedar 1 sobre az, le multiplica a 1 sobre z entre z menos 3a sobre z. Y entonces ahí le queda 1 sobre az por la suma de 3a sobre z a la n. Y ya, ahí estaba. Y le sumaba a este pedazo. O sea, le coge este pedazo y se lo suma. Y eso era todo. ¿Claro hasta ahí? Bueno, usted podía jugar más con esto, ¿no? Podía dejarlo como 1 sobre a. Y ponerlo aquí 3a sobre z a la n más 1. También lo podía hacer así. ¿Estamos de acuerdo? Eso era todo. Claro que lo hice rápido, ¿no? Pero eso ustedes también lo hacían rápido porque no era complicado. Y la última función no era analítica. ¿Por qué no era analítica? Entonces, hubo un poco de gente que se puso a decir que era armónica. Yo quiero que me digan dónde dice la palabra armónica. En ningún lado dice la palabra armónica, por ningún lado. Ahí no dice armónica, ahí dice analítica. Y cuando a usted le pregunten si una función es analítica, usted debe hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y ya, simplemente es hacer Cauchy-Riemann. Que le están preguntando si es analítica, no si es armónica. En ningún lado dice armónica.
Y claro, todo el mundo llegó y se votó a hacer la que no, que vamos a hacer la función armónica, entonces que calculamos la segunda derivada parcial, las igualamos a cero, y entonces sí, eso nos da igual a cero, entonces se pusieron, hicieron la integral y sacaron por ahí una función de yo no sé dónde, porque ahí ya es claro que se puede sacar quién es U y quién es B, pero la función no era analítica. ¿Y por qué la función no era analítica? Pues porque el z conjugado la dañaba. ¿Y por qué la daña? Ahí está la cáscara. O sea, ¿ustedes creyeron que el parcial iba a ser así de fácil? No, para sacar el 5 hay que meterle. Y no estaba difícil, porque era z cuadrado, la otra era igual. Z conjugada más AI. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, con el z cuadrado y con el AI no pasa nada, eso es analítico. El problema estaba era con el z conjugado. ¿Por qué? Porque ustedes aquí x más y al cuadrado menos 8a por z por x menos y, porque estamos hablando del conjugado, más AI. Y entonces usted empezaba a jugar aquí con esto. ¿Qué pasa? Entonces aquí le queda x cuadrado más 2xy por y menos y cuadrado, porque le quedaba y cuadrado por y. Hay gente que todavía no entiende que y cuadrado es igual a menos 1, y cuadrado es igual a menos 1, menos 8ax, menos 8ax, más, y aquí era donde se dañaba, porque aquí le queda 8ay. 8ay por y. Y en una queda sumándose y en la otra negativo. Exacto. Entonces cuando usted hacía bueno, primero entonces encontraba quién era U. Usted decía, ¿quién es U? Pues U es x cuadrado menos y cuadrado menos 8a. Sí, ¿cierto? Y B era 2xy más 8ay más a. Eso. Entonces usted calculaba de U de X. Bueno, había una que fallaba de U de X de B de Y, y había otra que fallaba de U de Y de B de X. Pero siempre falla una. ¿Por qué? Porque de U de X, pues ¿cuánto le da? Le da 2X. Y de B de Y le da 2X. O sea, esta se cumple. Espere. Menos 8ax, aquí me falta una x, menos 8a, ¿sí? Sí, que es multiplicar este por este. Entonces, y la primera, la otra de b de y, no, espere, que estoy haciendo aquí una barbaridad. 2x menos 8a, y aquí le daba 2x más 8a, o sea, aquí ya no se cumple. Y la otra sí me parece, la otra sí se cumple, ¿cierto? Porque le queda, de U de Y le queda menos 2y, y de B de X le queda 2y. Entonces, la segunda ecuación sí se cumple, porque acuerde que tenía uno que probar que de U de Y es menos de B de X, y esa sí se cumple, todo bien. Pero ¿qué pasa con la primera? La primera sí no se cumple. ¿Por qué? Porque la primera sí le queda que 2x menos 8a es igual, o debería ser igual a 2x más 8a. Pero eso es imposible por este menos y por este más. Entonces el 2x con el 2x sí son iguales. Pero menos 8a es distinto a 8a. Y esto no puede ser nunca 0 porque a era distinto de 0. ¿Sí? A era un número distinto de 0 porque la suma de los dígitos de sus... O sea, usted no tiene la cédula 0,00000. ¿Sí? Entonces no existía valor de A que pudiera cumplir esa ecuación que está ahí. ¿Sí me entiende? Entonces pues no es analítica. Y entonces pues como no era analítica, pues el otro pedazo que decía que calcula la derivada, pues no se puede calcular porque la función no es analítica. ¿Listo? Y se acabó. Eso era el parcial. Vea, ¿cuánto me demoré? 20 minutos.
20 minutos y bueno, de pronto haciendo estas cuentas demoran un poquito más. Pero una hora, un parcial de una hora. ¿Listo? Ya se calificó. Allá yo veía más o menos si tenía la idea, si no tenía la idea, si hacía por ahí alguna cosa o otra cosa, pues ahí se le iba dando como para no darle tan duro. Pero, o sea, era un parcial de 5 fijo. Yo no sé si eso vuelva a ocurrir, pero bueno. ¿Listo? Bueno, profe, ahí fue que no hice la distributiva por el negativo. Bueno, llórelo entonces. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces color rosa. Bueno, ¿listo? Entonces, pues ahí están las notas. Ahí están las notas. Los talleres también ya se calificaron. Entonces, pues eso es lo que se va a subir. Si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Bueno, sugerencias no. O sea, duda, comentario sobre la nota, pues hágala rápido antes de que se suba la nota. Yo espero subir eso el jueves, o sea, que el jueves por la mañana ya esté eso en el sistema. ¿Sí? Yo espero terminar de calificar el resto hoy, entre hoy y mañana. O sea, mañana mandar las notas a los demás cursos para que pues las revisen también y pues hacer una sola subida de notas. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. eso es todo. No fue más. Entonces déjenme un momento, voy a traer agua. Porque hablé mucho y no tengo agua aquí. Entonces, y empezamos con transformada Z. ¿Listo? Va a sacar en el cuaderno. Bueno, entonces empezamos un tema nuevo, un corte nuevo. Muchas cosas. Pues yo creo que usted ya ha estudiado algo de transformada Z. Sí, la verdad. Eso se usa mucho en cosas discretas, ¿no? O sea, cuando usted necesita hacer muestreos discretos. ¿Qué es un muestreo discreto? O sea, un muestreo discreto es un muestreo finito. Sí, o sea, 10, 20 muestras. Entonces usted lo que hace es como hacer una aproximación de esas 10 o 20 muestras. Y es una cosa que usan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, hoy vamos a introducir a un nuevo espectador. No, mentira, es una nueva herramienta dentro de este lindo y bello curso que pues bueno, o sea, la verdad, si le soy sincero, yo lo inutilizo, o sea, para lo que yo la uso, eso es muy poquito pues para el poder que tiene, ¿no? Pero pues bueno. No sé si usted lo tenga. Entonces, no es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza que usted tenga o no tenga MATLAB. Sí, o sea, no. ¿Cómo es que llama, Clea? ¿Cómo es que uno limpia la pantalla? Se me olvidó. Bueno, entonces, o sea, no es una camisa de fuerza que usted tenga que usar MATLAB. No quiero que piense que el curso entonces no se va a poder desarrollar el curso si usted no tiene MATLAB. No, en realidad para lo que vamos a usar MATLAB es más como verificación de las cuentas. Sí, o sea, las cuentas se pueden hacer a mano, totalmente a mano, sin que usted tenga ningún programa especializado. Pero entonces, pues, ¿para qué lo vamos a usar? Pues lo vamos a usar para que entonces usted llegue y si tiene alguna duda, o sea, quiere verificar que la cuenta está bien o está mal, pues entonces lo pone en MATLAB. Sí, entonces lo pone en MATLAB y en MATLAB le va a decir sí, eso era lo que usted quería calcular o no. ¿En qué nos vamos a basar? Pues resulta que el libro pues trae las instrucciones para usar el MATLAB, ¿no? Entonces, pues para poderlo usar, bueno, pues yo hice la instalación, porque este es 2021A, ¿no? Que me mandaron la actualización. Entonces uno
uno pues simplemente, pues yo ya lo instalé cuando ya, pues mientras lo estaba instalando, como ya sabía que lo necesitaba, pues de una vez lo puse, ¿sí? Pero entonces sí es necesario que cargue el código, o sea, un paquete. Yo no me acuerdo cómo es que sea. Yo lo había hecho por acá a acá. Entonces aquí pone symbolic mat. Esto, vea. Symbolic mat toolbox. Uy, qué porquería es inglés. Bueno, entonces ahí ya usted instala ese paquete, ¿no? El Symbolic Math Toolbox. Y entonces usted lo instala, ¿sí? Como se instalan los paquetes de MATLAB. Entonces, bueno, ahí usted lo hace las cosas, ¿sí? Para instalarlo porque se necesita. Entonces se necesita este Symbolic Math Toolbox. ¿Iban a preguntar algo? Eh, MATLAB también sirve para teléfono, si recuerdo bien, o sea, No sé. Hasta allá sí no llego. No sé. no, yo lo digo por si alguno no lo tiene en el computador o algo, yo creo que desde el celular es más fácil. Pero eso es craqueado. No, se descarga sí, desde Play Store o Apple o App Store, esta cosa. ¿En serio? A ver, sí está, ya me acuerdo. Vea usted. Bueno, Yo me acuerdo porque hubo una materia que me tocó programar el celular, era como una lab. bueno, listo. Listo. ¡Gratis! Y es gratis, no hay que pagar nada. ¿Es Uy, gratis, en gracias, está serio? bueno. ¿No le Me piden la preocupa la cuenta de MATLAB? calificación que tiene. Está casi igual que las de nosotros. No, pero yo creo que para lo que tiene el profesor es como que no hay muchas cosas. Pero Vea sí, usted. No, o sea, no, lo que pasa es que, o sea, como le digo, yo no uso MATLAB, o sea, yo no uso MATLAB en mi vida profesional, ¿sí? Entonces, pues yo no necesito los super paquetes, ni algo, ni Simulink, así, cosas así raras de Simulink, no. y como lo que está haciendo es puertas operaciones, por eso es que yo digo que no Sí, es necesita una ningún belleza. especialista, creo. No, Ahora, claro, y o el sea, MATLAB esto se transformaba la plata. sí, claro, la plus de la función y se la saca. Profe, y lo que usted decía de Telegram, que en Telegram también hacían operaciones matemáticas y todavía no nos ha enseñado. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pues toca buscarlo en el celular a ver si sale, ¿no? Y pues se calcula eso. O sea, la idea no es cosas como raras, ¿no? O sea, y si sale en el celular, pues mejor. Pero de todas maneras, pues como yo tengo la cuenta, pues bueno. En fin, no muestro de dónde es porque no puedo. Entonces, listo. O sea, solo vamos a usar MATLAB para las cuentas. O sea, si usted no tiene MATLAB, no importa. Yo creo que Wolfram debe tener ¿qué? Wolfram debe tener su, su, su vaina para calcular transformada Z, sí, su función para calcular transformada Z, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ¿qué es la transformada Z? O sea, puedo hacer una introducción como si usted nunca hubiera visto esto, ¿sí? Pero si usted ya lo vio, pues bueno, vuelve a aprender. Entonces, recordar. Entonces, vamos a empezar con una sección de recordar como siempre. Y pues vamos a volver a las sucesiones. Entonces, recordar, pues, ¿qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Les pregunto. Ya lo hemos dicho. ¿Qué es una sucesión?
La suma de una serie, ¿no? Una No. serie finita. No. Una Infinito, sucesión no es una desordenada, una serie. serie ordenada. Infinito, No es infinito una ante todo. serie. Una serie es otra cosa. Una serie depende de una sucesión. Ojo, estoy hablando en Ah, términos entonces es como- matemáticos. Lo de conjunto ordenado, infinito. Eso es una lista de números. Es un conjunto ordenado. Sí, o sea, ojo porque serie, o sea, cuando hablemos aquí de una serie, es porque estamos hablando de la suma. Sí, o sea, de la suma infinita. Sí, entonces, porque pues aquí estamos en un curso de matemáticas, ¿no? O sea, coloquialmente pues uno podría hablar de una serie de números, ¿no? Pero formalmente estamos hablando que una serie es una suma infinita y una sucesión pues es una lista ordenada de números. ¿Y quién ordena esa lista? Pues bueno, ordenada por los números enteros. Perdón, así no se hace la z de los enteros. O sea, sí, ordenada por los números enteros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues una sucesión va a ser simplemente una lista ordenada de números. Y de ahí vamos a partir. De ahí vamos a partir. O sea, cada número puede ser un real o puede ser un complejo. Digamos, ahí no hay problema de que sea real o sea complejo. Pero entonces sí es necesario entender, primero que todo, hay que entender en dónde estamos trabajando. O sea, si estamos trabajando con una lista ordenada como las series de Laurent, porque pues todo esto sale de la serie de Laurent, en realidad esto se debería llamar es transformada de Laurent, no transformada Z. Pero bueno, a Laurent le quitaron ahí el mérito. Pero entonces, o sea, ¿qué pasa? Una sucesión de las que vamos a trabajar puede ser una sucesión Z sub k que vaya desde menos infinito a infinito. Puede ser una sucesión así. ¿Qué es una sucesión así? Entonces, por ejemplo, que aquí tengo Z sub menos K, Z sub menos K menos 1. Por aquí puedo tener, por ejemplo, Z sub menos 10, Z sub menos 1, Z sub 0, Z sub 1, Z sub 2. Por aquí otra vez Z sub 10. Y por acá son 3 puntos. Y por acá un Z sub K, ¿sí? O sea, es una lista ordenada de números. Que ¿quién la ordena? Los números enteros. Puede ir desde menos infinito. Desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Pero entonces casi siempre vamos a trabajar con algo que se llaman sucesiones causales. ¿Por qué se llaman sucesiones causales? Se llaman sucesiones causales porque pues parten desde un punto cero. O sea, en el tiempo, digamos, nosotros empezamos a medir desde un tiempo cero. ¿Sí? Entonces, se empieza a medir desde un punto cero, pues entonces usted no mide hacia atrás, sino que mide de cero en adelante. Entonces, está trabajando con una serie, está trabajando con series que inician desde cero y que van hasta infinito. ¿Listo? Esa es la... Esa es la idea. ¿Listo? Entonces ahí están las sucesiones causales. Bueno. Entonces, si es causal son los naturales, profe. Pero es que los naturales no tienen al cero. Bueno, hay una discusión. Pero sí, digamos, desde el cero en adelante. O sea, los naturales con el cero. ¿Sí? Naturales unidos con el cero, pues. Digamos, esos van a ser nuestros índices por el momento. Por el momento. Ya si algún problema nos pide tomar
digamos, o indizar con los números negativos, pues bueno, se indiza con los números negativos, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué es la transformada Z? Pues la transformada Z no es más que lo siguiente. La transformada Z es simplemente tomar una serie geométrica y reescribir la sucesión, o sea, conociendo quién es o dónde converge la serie geométrica y cuál es la convergencia que tiene la serie geométrica, pues nos ayudamos de eso y calculamos. Entonces escribimos una sucesión y esa sucesión la podemos ver como una función de variable compleja. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, la idea es la siguiente: definición de transformada Z. Entonces, ¿qué es la transformada Z? Entonces, la transformada Z de una sucesión X sub K, como le digo, o sea, aquí la voy a escribir la definición general, o sea, que va desde menos infinito a infinito. Se define como, entonces, aquí se hace una Z caligráfica de X sub K. Eso es una Z caligráfica. ¿Cómo se ve eso en látex? Bueno, en látex eso se ve más o menos de la siguiente manera. A ver, creo que... Espere, déjeme busco por acá. O sea, he tenido tantos proyectos que he querido hacer. Uno de esos era el blog, sí, pero no da el tiempo. Y ahora no abre. Profe, le están recortando muchísimo. ¿Sí? ¿Otra vez? Espérenme. A ver, yo traté de cuadrar eso. O sea, entonces definimos, o sea, tenemos la sucesión, ¿sí? ¿Y cómo definimos la transformada Z? Simplemente como una suma que va desde menos infinito a infinito de X sub K sobre Z a la K, ¿sí? O sea, en realidad termina siendo una especie de serie de Lorentz centrada en cero, ¿sí? Si la sucesión va de menos Una infinito... pregunta. Cuénteme. Usted puso una n en la sumatoria, pero no veo la n en ninguna parte de la fracción. Tiene toda la razón, mano, porque aquí pongo es una K. Sí, porque es de la misma serie, es de la misma forma que está aquí escrito. Pero entonces, si X sub K como sucesión, o sea, va de 0 a infinito, o sea, Profe, ahí es Z elevado a la K, ¿cierto? Z elevado a la X K. sub K sobre Z elevado a la K. Sí, Z elevado a la K. O sea, si la sucesión es causal... Ah, ya abrió. Es que es lo que le digo. Mire, ¿sí ve cómo describe Z? Vea, así. Mire, así. Así sale en látex. Listo, ahí como para que lo tengan en cuenta.
Bueno, entonces, si tenemos que es causal, pues entonces la transformada z, pues ¿qué será? Pues será entonces una suma que va desde 0 a infinito de x a la k sobre z a la k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ¿me entienden qué es la definición de eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? Ocurre que, listo, entonces nos da eso que está ahí. Ahora, ejemplo. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Ejemplo. Entonces ¿qué hace una transformada z? Una transformada z toma una sucesión y esa sucesión la transforma en una función de z. Sí, una función de variable compleja. ¿Cómo? Mire, por ejemplo, tome la sucesión, voy a empezar con una fácil, la sucesión 3 a la k. Calcule la transformada z. Entonces, ¿cómo me queda la transformada z de esta sucesión 3 a la k? Pues la transformada z de esta sucesión 3 a la k pues va a ser simplemente lo siguiente, o sea, la transformada z de 3 a la k será igual a la suma desde k igual 0 hasta infinito, pues donde está x a la k, pues me va a quedar 3 a la k, dividido entre z a la k, ¿sí? Pero pues es claro ver que esto que está acá es esto mismo. 3 sobre z, todo elevado a la k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Sí, de sacó acá acuerdo? el paréntesis, sí, Listo. de la fracción. Y entonces, ¿cuándo converge esta serie? Pues bueno, la serie converge porque note que la serie es una serie geométrica. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la serie geométrica es de la forma AR a la N, ¿no? Desde n igual 0 hasta infinito, ¿no? Entonces, es una serie geométrica y para que la serie geométrica converja si el valor absoluto de R es menor que 1, del valor absoluto de la razón. O sea, eso quiere decir que esa serie de la cual estamos hablando, desde k igual 0 hasta infinito, de 3 sobre z a la k, converge si el valor absoluto de 3 entre z es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, y el 3 a la K es causal, ¿sí? Ese es causal, sí, es causal porque empieza desde 0. O sea, si empezara desde menos infinito, no era causal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, tenemos que la serie converge siempre que el valor absoluto de 3 entre z sea menor que 1. ¿Qué pasa? Pasa entonces que ¿a dónde converge esta serie? Pues resulta que pues ya conocemos que esta serie va a ponerle de k igual 0 hasta infinito de a por r a la k, esta serie converge a este número, a sobre 1 menos r.
Nosotros ya habíamos probado eso alguna vez. ¿Sí? Nosotros ya habíamos probado esto. Entonces, como ya conocemos que la serie geométrica converge a esto que está acá, pues entonces ya sabemos que pues la serie converge si esto ocurre, ¿no? O sea, si el valor absoluto de 3 entre z es menor que 1. Y además sabemos a dónde converge. Pues a dónde converge, pues esto ya lo conocemos. Bueno, claro que siempre que el módulo de R sea menor que 1, ¿no? Entonces ya conocemos que esto ocurre, pues entonces aplicamos eso. Como ya sabemos que converge si pasa esto y sabemos a dónde converge, pues note que para la serie en cuestión, pues A es igual a 1, no me cierre. A es igual a 1 y R es esto, y R es 3 sobre Z. ¿Sí? ¿Es claro eso? O sea, para la serie que estamos trabajando, que es esta serie que está ahí, o esa serie que está ahí, para esa serie que está ahí, ya tenemos que R es 3 sobre Z. ¿Y que A es igual a 1? Pues, ¿por qué A es igual a 1? Pues porque 1 está multiplicando a la forma de la serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Y entonces, pues, ¿a dónde converge la serie? Pues eso quiere decir que esta serie, desde k igual 0 hasta infinito, de 3 sobre z a la k, pues eso va a ser, a es 1, entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos la razón, pero la razón ¿quién es? La razón es 3 sobre z. Y entonces pues aquí podemos hacer una serie de álgebra y podemos escribir esto como z sobre z menos 3 sobre z. ¿Y eso qué me va a dar? Pues eso me va a dar 1 que divide a z menos 3 sobre z. ¿Y pues eso qué me da? Pues eso me da z sobre z menos 3. Y entonces esta sería la transformada z. Entonces la transformada z de la sucesión 3 a la k será igual a ¿qué? A z sobre z menos 3 siempre que z, o bueno, el módulo de z sea mayor a 3. ¿Por qué el módulo de z mayor a 3? Pues porque resulta que usted tiene esto, ¿no? Esto debe ser mayor que 1. Esto es lo mismo que módulo de 3 sobre módulo de z menor que 1, perdón. Menor que 1 acá. Debe ser menor que 1. O sea, esto debe ser menor que 1, pero eso es exactamente lo mismo que el módulo de 3 sea menor que el módulo de z. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la transformada z de esta sucesión 3 a la k es z sobre z menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Pues entonces, un ejemplo que van a resolver ustedes. El ejemplo, entonces, calcule la... Es que esta z caligráfica siempre me da problema. Vamos a calcular esa serie. Hágale pues. O sea, mire, entonces estamos calculando esto, ¿no? La formada z de a la k. O sea, entonces ¿qué es? Pues ya sabemos que, bueno, solución. Bueno, no voy a hacer tan
tan explícito como fue aquí, ¿no? O sea, la idea de este ejemplo pues era mostrar cómo era que se hacía. Entonces voy a hacerlo una vez. Entonces, transformada z de a a la k. Entonces, ¿qué es la transformada z de a a la k? Es reemplazar acá en la serie pues por a a la k sobre z a la k. ¿Listo? Y pues eso, según lo que vimos, pues es esto. Bueno, ojo porque aquí hay que, sí, de pronto con... Esto sí siempre hay que aclararlo. Sí, qué pena ahí con ustedes. Esto sí siempre hay que aclararlo. ¿De dónde a dónde? Porque, ojo, porque no es lo mismo ir de menos infinito a infinito que de cero a infinito. Entonces, es esto, ¿no? Es de z a la k sobre z a la k, pero eso sería lo mismo que a sobre z a la k. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿O alguna pregunta? Sí, profe. Listo. Entonces, de acá, bueno, de pronto usé mal la letra, pero de acá pues es claro, no. Sí, profesor, le iba a preguntar que si R1 es como el que acompaña a R, Profe, yo tomé A igual a 1 y R igual a 1 sobre Z. Z. Sí, yo igual. Sí, lo tomé yo y me dio el resultado Z sobre Z menos 1. Déjeme poner B, ¿sí? Porque no me confundo. Sí, mejor. Si no me pierden. Entonces, aquí A es 1 y pues como A y R pues es B sobre K. Ahora sí. ¿Sí? Para que no me confundan. Pero espérenme que acá... ¿Cuánto vale B, profe? B es un valor cualquiera. B es un número real. B es un número real. Cualquiera. No, complejo, puede ser complejo, no pasa nada con que sea complejo. Complejo. B es un número complejo, lo que usted se le dé la gana. Ese es B. Que sea complejo, ¿no? Pero todo bien, lo que usted quiera poner ahí a la K, si quiere poner, hágale. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces, esta serie da lo siguiente. A es 1, entonces da 1 sobre 1 menos B sobre Z. Ya sabemos que eso nos da la suma de una serie geométrica. Y entonces, ¿esto qué es? Pues esto es lo mismo que 1 sobre Z menos B sobre Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, igual también es Z sobre Z menos B sobre Z. O sea, lo único que hice fue sumar. Y entonces, de acá, yo puedo extraer que esto me va a dar Z sobre Z menos B. Y entonces, esta es la serie, esta es la transformada Z para cualquier B. Claramente cuando el módulo de B debe ser mayor, claro que eso converge pues cuando Z sea mayor que el módulo de B. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, eso me dio. Pues yo tenía la duda porque yo tomé que R era 1 sobre Z y el A pues lo tomé igual a 1. Profe, esto tiene la inversa, puede hacer la inversa si no quiere. Sí, eso se puede hacer la inversa, se llama la transformada Z inversa, pero eso es la otra clase. O sea, y habría que hacer el mismo recorrido pero al revés. No, hay técnicas. Hay técnicas Ok. para hacer eso. Pues en teoría sí, pero hay técnicas para resolverlo. Profe, ¿la serie siempre va a quedar una geométrica o no? Siempre va a quedar una geométrica. Ok. ¿Listo? A ver. A ver, no sé quién más. A ver. ¿Quién es Adelaida?
Ah, profe, perdón, soy yo, pero no me di cuenta que estaba conectado el correo de mi mamá. Bueno, bueno, Andrew, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Profe, yo estaba almorzando. Qué desgracia tan infinita. Ay, Yo estaba profesor, ¿y pasando por qué hambre pierde el acá. curso de matemáticas especiales? Pues por esas cosas. No, ya me Es sacó que la esta rabia y no voy a hora, explicar más. pero es que esta hora, Pues yo aquí estoy aguantando hambre, aquí estoy dando clase. que me paré a llevar el plato, pero yo estaba pendiente. No, no, ya me dio rabia. A ver, ¿qué tal uno aquí trabajando duro y estos chinos es que... No. A ver. Bueno, vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Bueno, calculamos entonces que la transformada z de b a la k, pues nos da z sobre z menos b. Si quieren, pues, ¿cómo sabemos si eso nos quedó bien? ¿Sí? Para saber si eso nos quedó bien, pues aquí lo único que hay que poner, pues, hay que poner SIMS, o sea, hay que cargar las variables en las cuales usted va a poner la transformada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables? La variable es k y quiero que me la devuelva en z, ¿sí? Entonces, usted carga las variables y pues acá en la parte izquierda le va a decir le va a decir pues que cargó las variables, ¿no? Como un símbolo, que las cargó como un símbolo. ¿Listo? Y después, entonces ahí sí ya usted puede calcular la transformada z. ¿Cómo le queda la transformada z? Entonces usted simplemente pone z trans y aquí pone entonces b a la k. No sé si me pida que b sea constante o no. Pero entonces usted pone la transformada z de b a la k y le da enter. Claro, si ve que puso... ¿Será que tengo que cargar b? Entonces z trans de b, aquí me da una cosa rara. ¿Por qué me puso eso así? Yo creo que es legal, profe, porque el denominador le sacó el negativo. Ah, sí, ya. Sí, simplemente lo escribió el b primero, ¿no? Pero pues, bueno. No hay ningún problema con eso que está escrito ahí, ¿no? Creo. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo, solo que el denominador sacó el menos. Entonces, pues, efectivamente, pues la transformada z de b a la k, pues es z sobre b menos z. ¿Qué? Es z sobre z menos b. ¿Listo? Bueno, pero ahora pasa lo siguiente. Ay, ¿por qué la gente? Espérenme, a ver. Pasa acá que, pues bueno, listo, ya sabemos que nos queda así. Ahora piensen lo siguiente. Vamos a derivar, derive respecto a b a la k. Y haga lo mismo a este lado. Calcule la derivada respecto a b de b a la k y calcule la derivada respecto a b de z sobre z menos b. A mano izquierda, o sea, aquí a la izquierda, pues yo creo que es B por claro. K. ¿Cómo? La dar K por B a la K menos 1. Sí, yo creo que es claro eso, ¿no? Esto le va a dar acá. Y aquí a la derecha, pues habría que calcular esa derivada. Pero pues eso es la derivada de un cociente. Pues no sé si haya que calcularlo. O sea, explícitamente. Pero eso da simplemente z sobre z menos b al cuadrado.
¿Hay que calcularla explícitamente? Bueno, está bien, vamos a hacerlo, deje la pereza. Derivada respecto a b de z sobre z menos b. Entonces, acuérdense que la derivada de una división, es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. O sea, f'g menos g'f sobre g cuadrado. Si es así, ¿no? Entonces, en el numerador, la derivada del numerador es 0, porque no estamos derivando respecto a b. Y entonces, acá me va a quedar la derivada del denominador. La derivada del denominador, pues me da menos b por f, que sería z, menos... No, perdón, la derivada del denominador me da 1, me da menos 1. Menos 1. La derivada del denominador. Sí, porque es la derivada de z menos b, ¿no? O sea, es la derivada respecto a b de z menos b. Pero eso pues es menos 1. Es menos 1 porque la derivada de z es 0, porque estamos derivando respecto a b. Y la derivada de b pues es menos 1. Entonces me daría menos z. Y esto dividido entre el denominador al cuadrado. Y el denominador al cuadrado pues da z menos b al cuadrado. O sea, ¿esto qué me queda? Pues me queda z sobre z menos b al cuadrado. Y usted se preguntará, pero profesor, ¿a mí para qué me sirve eso? Pues a usted le va a servir esto porque note que entonces la transformada z de k por b a la k menos 1 le dio z sobre z menos b al cuadrado. ¿Y eso para qué me sirve? Pues eso me sirve si b es igual a 1, pues eso ¿qué implica? Eso implica que si usted calcula la transformada z cuando b sea 1, entonces eso le va a dar k por 1 a la k menos 1. Pero 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1. Entonces eso me va a quedar la transformada z de una sucesión constante. Y eso simplemente va a ser reemplazar a b por 1. Y eso me va a quedar entonces z sobre z menos 1 al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, acuérdense que estamos hablando de una sucesión. Entonces, eso quiere decir que la transformada z para la sucesión k hasta infinito, por acá hay k en el término k décimo, hasta infinito, la transformada z de esta sucesión constante me da z sobre z menos 1 al cuadrado. Claro que esto pues debe converger siempre que z pues sea mayor que 1, ¿no? Módulo de z mayor que 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos la fórmula para calcular la transformada z de una sucesión constante. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Pero es caudal, ¿no, profe? En ese caso sigue siendo caudal, ¿sí? Sí, ahí sigue siendo causal. Ahí sigue siendo causal, desde k igual 0 hasta infinito. ¿Listo? O sea, Causal, sí. entonces ahí tenemos la transformada z para cuando tengamos una sucesión constante. Y pues bueno, esa entonces serían como las transformadas z básicas. ¿Listo? Ahora, ¿y eso para qué sirve, profesor? Bueno, para esto. Digamos, la primera aplicación que vamos a ver de esto es el muestreo finito. Eso se llama muestreo discreto.
¿Ya a qué me refiero con muestreo discreto? Por ejemplo, bueno, eso ustedes como ingenieros pues conocen muchas aplicaciones de esto, pero digamos puede suceder lo siguiente. Piensen en los aparatos estos que usan los músicos para afinarse, ¿sí? No sé cómo, metrónomo es que se llama eso. Creo que se llama, creo que se llama así, metrónomo. Esto, sí, este cosito, metrónomo. Vea, ¿qué es un metrónomo? Es esto. ¿Qué es un metrónomo? ¿Qué es un metrónomo? Un metrónomo es un aparato que cada tiempo dado, o sea, usted pone un tiempo, usted pone el tiempo y entonces ese coso le va sonando en el mismo tiempo. Sí, entonces piense como una gota de agua constante, ¿no? Tan, así como estaba sonando, ¿sí? Eso, piense en eso, piense en eso. Pero piense que usted está usando eso, o sea, digamos, va a dejarlo sonando ahí. Y yo sé que el sonido es cansón, pero pues es para que me entiendan la idea. La idea sería más o menos lo siguiente, o sea, la idea es que, digamos, usted, por ejemplo, puede tener un medidor que le mida, no sé, la corriente en el tiempo t, ¿sí? Y entonces, digamos, para cada tiempo, entonces usted va poniendo una medida en voltios. Entonces, qué sé yo, digamos, ponga aquí 8, 9, pongo una de 9 voltios, por ejemplo. Entonces, digamos, en cada... Sí, o sea, estoy tratando de que cada pulsación, o sea, cada cosa que está sonando ahí, voy a poner un valor. Eso que está ahí, eso se llama un muestreo discreto. ¿Por qué se llama un muestreo discreto? Se llama un muestreo discreto porque pues usted está tomando una medida en un espacio de tiempo, que es el mismo, o sea, en un espacio de tiempo, ¿cómo se llama eso? Parejo, o sea, hoy no tengo las palabras técnicas en la cabeza, o sea, como periódico, un muestreo periódico, pero hago de todas maneras un muestreo finito, o sea, a mí me interesa predecir qué pasa en el infinito, con ese muestreo que me está dando ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues yo no puedo ponerme a esperar hasta a ver qué pasa en el infinito. O sea, yo lo que necesito es tomar una muestra pequeña, o sea, que sea buena, una muestra considerable, y al tomar esa muestra pequeña, pues entonces que esa muestra pues me permita predecir pues qué va a pasar en el futuro. ¿Me entiende la idea? ¿Sí me entiende la idea o no? Sí, profe. Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es la función del metrónomo? O para qué hablo del metrónomo? Hablo del metrónomo para que me quede siempre esa distancia constante, ¿sí? Tan, 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 tan. O sea, voy a ir tomando las medidas en ese tiempo constante que termina siendo una función periódica. ¿Sí? Entonces, digamos que yo voy a tomar la muestra en el tiempo t, luego en el tiempo 2t, luego en el tiempo 3t, luego en el tiempo 4t, luego en el tiempo 5t, luego en el tiempo 6t, luego en el tiempo 7t y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Pues aquí estoy creando una sucesión. Entonces estoy creando una sucesión. ¿Cuál sucesión? F de k por t. ¿Sí?
Entonces, f de k por t, pues digamos, para cada tiempo t, pues entonces esto sería f de 1t, este sería f de 2t, por acá me daría f de 3t, f de 4t, f de 5t, f de 6t, f de 7t, y así en adelante. Y así en adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces suponga que f de kt, o sea, después de que usted hace un muestreo finito, suponga que f de kt le está dando una función. Suponga que le está dando la función, o sea, después de usted hacer eso por bastante tiempo, se da cuenta que eso le da esta función e a la menos 2, digamos que la función que une todos esos puntos, o sea, la función en términos del tiempo t, que le está uniendo todos esos puntos, le da, por ejemplo, e a la menos 2 omega t. E a la menos 2 omega t. ¿Estamos de acuerdo? Esa función, o cualquier otra función, seno de esa cosa, o ¿sí me entiende? Casi siempre va a ser una OI. Entonces, el muestreo, ¿cómo me va a dar el muestreo? Pues el muestreo me da la siguiente sucesión. En 0, pues f de t me da 1. Cuando f sea 1, 1t, digamos, pues porque yo pues pongo t en cualquier lugar, porque pues también pues depende del periodo que yo ponga, ¿no? Entonces, f de 1t sería, por ejemplo, e a la menos 2 omega t. ¿Estamos de acuerdo? F de 2t sería e a la menos 2 omega por 2t. ¿Me entienden lo que estoy construyendo? O sea, estoy construyendo una sucesión. ¿Y esa sucesión de quién depende? Pues depende del 1, 2, 3, que van siendo las veces que va cayendo el periodo. ¿Sí? O sea, las veces en las cuales yo me estoy encontrando el periodo de la función. Entonces sería e a la menos 2 omega por kt. ¿Estamos de acuerdo con lo que están de acuerdo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, listo. Entonces eso me está dando, f1t me da una cosa, f2t me da otra cosa, f3t me da otra cosa, f de kt me da esto. Entonces, ¿qué me permite la transformada z? La transformada z me está permitiendo describir ese proceso finito, transformarlo en una función de variable compleja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la transformada z? ¿Cómo sería la transformada z de esa función que está ahí? La estamos haciendo causal, sí, la estamos haciendo causal. Entonces, ¿cómo me quedaría la transformada z de eso? Pues si yo calculo la transformada z de f de kt, esa transformada z me está dando lo siguiente. Me está dando la suma desde k igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De e a la menos 2 de e a la menos 2 k omega t sobre z a la k lo cual pues yo lo puedo escribir de esta manera. Yo lo puedo describir como e a la menos 2 omega t sobre z todo a la k. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de escribir? Sí, señor, sacó la K del fraccionario. Y eso que está allá, pues yo ya sé que eso converge a esto, a 1 menos 1
1 menos e a la menos 2 omega t sobre z. Pero pues yo puedo hacer aquí la cuenta y pues esto entonces me va a dar esta función z sobre z menos e a la menos 2 omega t, la cual converge pues siempre que e a la menos 2 omega t sobre z, que el módulo de esto sea menor que 1, lo cual implica que pues el módulo de z pues debe ser mayor, porque lo paso aquí a multiplicar, el módulo de z entonces debe ser mayor que el módulo de e a la menos 2 omega t. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabé de hacer? Sí, profe, aplicó lo que habíamos visto antes. Aplicar eso de la transformada z. La verdad, y aquí es donde viene el proyecto, ¿no? Si les soy sincero, no conozco una aplicación de esto de la transformada z. Sé que hay muchas. Incluso aquí en el libro pues hacen ¿qué? Bueno, las ecuaciones de diferencias y eso pues también ahí están. Pero entonces, vea, por ejemplo, por aquí hacen cosas con circuitos, ¿no? No tengo idea de cómo se trabaja eso. Entonces, pues bueno, sería bueno pues ver qué significa eso. ¿Listo? O sea, entender esas aplicaciones para saber en qué se usa esto de la transformada z. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, vamos a terminar pues con dos propiedades básicas, muy básicas. Y pues digamos, la primera propiedad, entonces digamos, propiedades de la transformada z. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la transformada z? Por ejemplo, ¿no? Digamos, notación. Se define la transformada z de x a la k como x mayúscula y aquí pone una z, ¿sí? Como la función x de z. ¿Listo? Es como para cuando estemos trabajando, es más o menos lo mismo que Laplace, ¿sí? Si usted calculaba Laplace de la función y entonces ponía el nombre de la función, lo ponía en mayúscula, ¿sí? Es como para cuando estemos hablando de inversas. Y pues para no escribir tanto. Entonces, existe, digamos, la primera propiedad que se llama pues propiedad de linealidad. ¿Y qué es la propiedad de linealidad? Pues la propiedad de linealidad pues es simplemente que pues si yo tengo dos sucesiones, cuyas transformadas z son x de z y y de z respectivamente, y alfa y beta son constantes complejas, pues la linealidad lo único que dice pues es que la transformada z de alfa por la sucesión, ¿no? X sub k más beta por y sub k, pues eso ¿qué le da? Pues eso le da
pues alfa por x de z más beta por y de z. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo multiplico la sucesión por un número, alfa, pues yo simplemente encuentro cuál es la transformada z de la sucesión sin el alfa y después se lo multiplico. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve para esto, o sea, por ejemplo, o sea, si yo pienso en la transformada z de 2 por k, o sea, estoy hablando de la transformada z de esta sucesión, o sea, sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, y así, usted me entiende. La transformada z de esta sucesión, pues no será más que la transformada z de 2 por k, o lo que es lo mismo, 2 por la transformada z de k. ¿Y eso qué será? Pues será 2 por z sobre z menos 1 al cuadrado. ¿Sí me entiende la idea? O sea, una constante usted la saca, mejor dicho. ¿Listo? ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, profe, está claro. Bueno, y por último, entonces, bueno, digamos, vamos a terminar con otras dos propiedades. No, es que son muy largas. Bueno, vamos a mirar otra propiedad al menos una, que se llama la propiedad de traslación. Hay una que se llama propiedad de traslación hacia atrás. Bueno, es que hay dos propiedades de traslación. Con la transformada de Laplace. No. Propiedad de traslación. Hacia atrás o hacia adelante. Ojo, no estoy hablando de la transformada inversa, estoy hablando de la propiedad de traslación. Hay una propiedad de traslación en Laplace, sí, de acuerdo, hay una propiedad de traslación en Laplace. Es que en realidad la transformada z resulta siendo la versión discreta de la transformada de Laplace. Entonces, por eso hay cosas tan parecidas. Y entonces, ¿a qué me refiero con propiedad de traslación hacia atrás? A lo siguiente, o sea, suponga que usted tiene una sucesión x sub k, tiene una sucesión x sub k, y sea y sub k otra sucesión, pero que está atrasada de x sub k, o sea, es x sub k menos k sub 0. ¿A qué me refiero con este k menos k sub 0? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, en la sucesión x sub k, o sea, digamos que usted tiene aquí x sub 1, x sub 2, x sub 3, por aquí va en un x sub 10, x sub 11, x sub 12. Y por ejemplo, piense que la y sub k, o sea, usted va midiendo, usted va haciendo el muestreo con la x sub k, ¿sí? Usted va haciendo el muestreo con la x sub k. Y después usted empieza, después de que van la x sub k va en el tercer paso, usted pone a contar la y sub k. Entonces aquí va y sub 1, bueno, y sub 2, Entonces aquí en y sub 10 iría y sub 7, aquí en x sub 11 iría y sub 8, aquí en x sub 2 iría y sub 9. ¿Sí me entiende la idea? O sea, la y está corrida, ¿sí le hice bien? No, es al revés, perdón, porque es hacia atrás. Discúlpeme, dispénseme. Es hacia atrás.
sea, ¿qué significa hacia atrás? Significa que, por ejemplo, y sub 2. Ah, no, sí, sí, estaba bien. O sea, hacia atrás en el sentido que la x sub k usted la mueve hacia atrás. ¿Sí me entiende la idea? O sea, por ejemplo, y sub 5, o bueno, o y sub 8 es en realidad x sub... No, entonces sí le hice mal. Espere, ya me confundí yo. Profe, yo creo que ahí sí está bien. O sea, yo lo hice como comparación, por ejemplo, de la hora. Por ejemplo, usted esto pone la hora en X sub 1, digamos que es la una. Y pues en Y, pues va a ir atrasado. Va a ser las... Cuando en Y sea la una, pues en X tienen que ser las 3 ya, ¿no? O sea, porque lleva atrasado. Algo ¿Sí? así fue lo que yo le entendí. O es al revés, espere. No, sí, sí, o sea, ¿sí me entiende que hay un corrimiento? O sea, digamos que suponga que... Espérenme. Suponga que K sub 0 es 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces es hacia adelante. O sea, que K sub 0 es 3. Entonces, digamos, Y sub 1. Y sub 1, ¿qué será? Y sub 1 será X sub 1 menos 3. O sea, es X menos 2. ¿Sí? Por ejemplo, X sub 3. Entonces, X sub 3 sería... Y sub 1, perdón. No, perdón. X sub 3. Ah, me perdí. X sub 3 sería Y sub 0. No, sí estoy bien. El No, hambre, profe, ahora me perdió. el hambre. Ahora sí nos perdimos o me perdí. No, mire, mire, sí, sí estoy bien, sí estoy bien. X sub 4. X sub 3. X sub 3. X sub 3 es lo mismo que X sub 3 menos sub 1 más 3 más 2. Y aquí entonces estaría hablando, ¿qué sería Y sub 3? Y sub 3, espere, aquí corrió 2. O sea, dejé pasar Y X sub falta 1 y Y X sub sub 2. 2. Y falta Y sub 2, ¿no? Y sub 3 sería X sub 6. ¿Sí? Y sub 3 es X sub 6. O es X sub 4. Miércoles, espere. Espere. Profe, me pegué Pucha, una ya me perdida. perdí. Y sub 1 sería... Y sub 1, ¿qué sería? Y sub 1 estoy diciendo que ese es X sub 3. ¿Sí? Pero entonces, Y sub 1 es lo mismo que X sub 1 más 2. Ahora sí. ¿Sí me entiende? En ese sentido, o sea, 2 K sub 0 es 2. K sub 0 es 2. Sí, sí, estoy bien. O sea, la Y sub 1 arranca 2 pasos después de la X. Sí, sí, estoy bien. Pero aquí era menos. Entonces está corrida hacia adelante. Ah, desgracia, esperen. Profe, ¿qué hicieron que me cayó el internet? Nada, mano, nada. Menos mal No, que el no profe hay ya está más perdido. Mejor que le cayó. Yo estaba entendiendo esto, profe, que si era hacia atrás, que era que le restaba, por lo menos si era o sea, la K le restaba uno, así. Del A es atrasar. O era K sub 0, entonces el K sub 0 puede ser cualquier número, o cuando estaba en 0, algo así fue que era que estaba entendiendo. No, por eso.
Sí, sí, sí es lo que estoy diciendo. Mire el ejemplo. Mire el ejemplo. Más perdido que el... ¿Cómo es que dice el dicho? O sea, mire. Creo que la doble juego. Yo tengo X sub 0. Y en X sub 0 yo ya voy en Y sub 2. Es al revés. O sea, no es esto, sino al revés. Eso, o sea, que ya la Y ya va andando. La Y ya va andando. Sí, la Y ya va andando. La Y va andando. K sub 0 es igual a menos 2, ¿sí, profe? K sub 0 es igual a 2. Ah, sí, a 2, pero porque la resta me quedó O sea, sin tres. la Y va andando. La Y ya iba andando. Y entonces, cuando la Y iba en 3, yo empecé a contar la X. Y la que tengo es la X. ¿Sí me entiende? O sea, piensen lo siguiente. Vamos a volver aquí el metrónomo, vamos a ponerlo más poquito. Entonces vea, vamos a dejar que suenen 2, 2, 1, 2. Y aquí empieza la X. O sea, espere. Estamos ahí quietos, sí, estamos quietos. Entonces, la Y empezó. Y ahí empieza la X. Y usted tiene la X. ¿Sí me entiende la idea? ¿Sí me entiende la Sí, idea? que cada 2Y hay una X. Pero puede ser 5, puede ser 20, ¿sí? O sea, la muestra que usted está obteniendo es la X. La muestra que usted está obteniendo es la X. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que usted ya tiene. Pero eso ya venía muestreando desde antes con una Y. ¿Listo? Digamos, las muestras ya las habían empezado a tomar. Pero las que usted le mostraron son X. O sea, se la mostraron un tiempo después. O sea, pasó un tiempo determinado, pasaron tantos pasos, 5, 10, 20, 50, 200 pasos, y después de esos 5, 20, 200 pasos, fue que le empezaron a usted entregar los datos. ¿Me entiende la idea? Entonces, si usted quiere conocer cómo venía el muestreo desde antes, pues entonces tendría que encontrar el Y sub K, ¿sí? O sea, cuál es la transformada Z de Y sub K. Y entonces eso significa que pues digamos, como usted ya tiene la X que va adelantada, pues usted calcula la de X, y pues teniendo la de X, pues usted puede saber cómo venía la de Y. Esa es la primera propiedad de traslación, pero se nos acabó el tiempo. Pero ¿me entienden más o Profe, una menos la pregunta. idea, sí? Entonces sería como la Laplace. O sea, que yo hago todo el procedimiento y luego sustituyo acá menos K sub 0. No, hay que hacer otras cosas. No, eso tiene su cosa, hay que saberlo hacer. Pero, ¿me entienden? O sea, ya la próxima clase, pero ¿me entienden la idea de más o menos qué es lo que queremos hacer, sí? Y si es hacia adelante es una suma. Si hacia adelante es una suma, claro. Pero entonces la propiedad de trasladar hacia adelante es más difícil. La que vaya adelantada es más difícil. Bueno, listo. Dejemos por ahí hoy. Dejemos hoy por ahí. Y nos vemos el lunes, desenredamos esto. Y vemos, vemos esto, hacemos unas cuentas así. Listo, profe, no le vaya a olvidar el 05 ahí por la suscripción en YouTube. 0.5 para el parcial o para el corte. Lo veo difícil. ¿Lo hacemos para el corte? ¿Cómo fue la vuelta? Lo que usted quiera, profe. Que lo dejamos en el corazón. Si dejan